Qué tema, ¿eh? Del conventillo político uruguayo a la política real. Qué lástima que tengamos que estar tratando las cosas desde esta perspectiva, ¿no? Uno pensaba que se podían tratar los temas políticos desde perspectivas más profundas, pero estamos realmente, no solo en nuestro país, sino en un continente con países que han deteriorado muchísimo. Lo que podemos considerar es la capacidad intelectual de su población. Son sociedades que han dejado de estudiar, de analizar, han sido cooptadas por una ideología culturista más que científica, y ahí está la gran batalla, como dice Agustín Laje, la gran batalla cultural. Es una guerra entre un modelo cultural ideológico de poder y todo nuestro acervo científico occidental. Un Estado de Derecho que se precie de tal y que pretenda ser una unidad nacional, un orden jurídico, político, nacional de desarrollo, debe estar afiliado a la ciencia, al conocimiento científico, debe estar abocado a la formación de ciudadanía desde lo científico. Y la formación de ciudadanía republicana, con conciencia de unidad nacional sobre los principios fundamentales que se establecen en una constitución republicana, deben estar muy sustentados por una educación que sea realmente más que buena, que sea de excelencia y que nos planteen realmente una ciudadanía formada para vivir en una democracia, en un Estado de Derecho y con los ímpetus personales, los deseos personales del desarrollo como personas, abocados al conocimiento, en las áreas que sean, desde tecnicaturas, oficios, cualesquiera sean, a carreras universitarias, pero desde el pensamiento racional. Desde la política real al conventillo, justicia fiscalista y juicios abreviados. Podemos tratar este tema, si les parece. Es un tema fundamental, es un tema que está estropeando a la sociedad uruguaya y que muestra con claridad meridiana cómo se rompió el Estado de Derecho, cómo se nos dio un golpe de Estado técnico y se introduce una ideología marxista que convierte la Fiscalía General de la Nación en una especie, y bueno, de KGB que investiga, que desarrolla trámites de investigación a través de sus fiscales, asignados o designados por un tribunal, por una DPA, que al decir de su vía eso va a ser modificado, y me parece que esa modificación de la gestión, mejorar al mayordomo o al mozo de esta misma gastronomía, es de una pobreza franciscana total. Yo creo que hasta no conviene hacer una reforma de la gestión en cuanto a que sean aleatorios los fiscales en la o sea, que el sistema sea de designación aleatoria, como por sorteo, como se hacía con los jueces. Pero acá no se trata de eso, acá se trata de cambiar este sistema de justicia que es realmente perverso, porque pervierte a la Constitución, porque no la reconoce. No se trata de mejorar la gestión de algo que nació mal, que tiene una mala concepción como institucionalidad. Nuestra Constitución establece en el elenco de los artículos, de 13 artículos, desde el artículo 12 al 23, que los ciudadanos de nuestro país deben tener la garantía de un debido proceso. Y si acaso fuéramos acusados o denunciados por la comisión de un delito, la Constitución determina que una vez privados de libertad por detención policial con orden de juez, se nos tomará declaración ante el juez que ordenó el presumario en un término de 24 horas o a lo sumo 48 horas y en presencia de abogado defensor. Una vez que esta instancia avanza hacia una etapa sumaria, el juez de instrucción junto al fiscal, en breve tiempo, deberán desarrollar una investigación que aporte las pruebas suficientes como para convencer al fiscal de la comisión del delito y de ese modo dar el dictamen fiscal acusatorio que el juez refrendará, emitiéndose así esa decisión al plenario del Poder Judicial, y ahí se determinará por un mecanismo aleatorio, es decir, por sorteo, la asignación de un juez letrado en primera instancia, es decir, un juez competente para iniciar el juicio penal contra el acusado. Y ahí se iniciaba el juicio penal. Todo esto no existe más en el Uruguay. Esto es lo viejo, lo que ya se derogó. ¿Te das cuenta?
Esto es lo que establece la Constitución, lo que prescribe la Constitución y se dejó de aplicar, se desconoce absolutamente. Esto que te acabo de narrar no se aplica más. Considerar entonces inocente al acusado hasta que se demuestre lo contrario, de acuerdo al principio jurídico de la presuntio in dubio pro reo, ya no se aplica más tampoco, porque ahora los fiscales negocian la confesión del delito para ir por el trámite de juicio abreviado, que estadísticamente en nuestro país comporta o tiene el guarismo del 95% de los juicios penales. El 95% de los juicios penales en el Uruguay se resuelven a través del trámite fiscal acusatorio llamado juicio abreviado, que es cuando el fiscal negocia la confesión del delito de la parte acusada y negocia así la carga de la pena. Lamentable. Pero todo esto otro que yo te acabo de narrar, que está en la Constitución y estaba en el viejo Código del Proceso Penal, no existe más, no se aplica más, excepto en casos excepcionales para ir a un juicio ordinario oral que prácticamente no tiene aplicación en el país. Todo este proceso que nos habla de distintas etapas judiciales y siempre con el juez de la causa, es decir, previamente un juez sumarial, que era el juez de instrucción sumarial, luego tomaba el caso si había acusación como resultado de ese sumario, de esa investigación breve con las cargas probatorias suficientes, tomaba el caso y abría un juicio penal un juez letrado en primera instancia. Por lo tanto, tampoco se entiende el argumento de Subía cuando llegó a decir que no estaba de acuerdo con el viejo proceso penal porque el juez estaba en ambos lados del mostrador. No es así. Había un juez de instrucción sumarial y ese juez de instrucción sumarial junto al fiscal, si acusaban, eso pasaba a un plenario y por sorteo se asignaba a un juez letrado en primera instancia en lo penal que tomaba la causa y abría ahí el proceso judicial con las garantías de todas las etapas judiciales, de todo el trámite judicial necesario. Se le llama indisponibilidad institucional procesal, es decir, todos tienen que cumplir con esa, digamos, con esas instancias de garantía para llegar posteriormente hacia una sentencia. Es decir, se debe llegar entonces a una sentencia con todas las garantías del juicio. Eso es lo que plantea el debido proceso que fue extirpado del país, fue arrancado del país. Evidentemente, en ausencia de estas políticas de Estado que no se vinieron a corregir de parte de este gobierno, que no se restablecieron, obteniendo las mayorías absolutas, repito, con un 54 hasta un 55% del Poder Legislativo, como para haber corregido grandemente estos aspectos de los cuales nada se corrigió. Y claro, entonces entramos en el conventillo, ¿no? Con este tipo de ordalía fiscalista, con esta hegemonía de fiscales, protagonistas, sin garantías de juicio, sin garantías probatorias, donde todo queda en manos de lo que los fiscales decidan tramitar, investigar, disponer, negociar, conjeturar. Bueno, queda después el conventillo cuando, por ejemplo, la senadora Bianchi manifiesta en redes sociales que los policías agarran a los delincuentes y después los fiscales los sueltan. Y después sale la respuesta del fiscal William Rosas, presidente de Fiscales del Uruguay, es decir, un sindicalista de izquierda, yo no sé si es comunista, lo decía el otro día en el programa, o del MLN, bueno, respondiéndole a la senadora, siempre lo mismo, los culpables somos nosotros. Me parece una cosa increíble, ¿no? De conventillo, de chiquilines, ¿no? Yo, siempre lo mismo con ustedes los fiscales, la senadora, ¿no? Dejan sueltos después a los delincuentes. Y el fiscal, siempre lo mismo con ustedes, los culpables somos los fiscales, siempre. Lamentable que pase eso en el Uruguay. Es un conventillo, realmente. No estamos hablando de políticas de Estado a un nivel profesional, a un nivel serio. Y muy especialmente de parte de una senadora que podría plantear directamente un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal y también un proyecto de reforma de la Fiscalía General de la Nación, de la ley, reformar la ley, reformar su articulado a través de mayorías absolutas, eso se puede hacer. Lo que no pueden hacer es derogar porque no van a contar con los votos para llegar a las mayorías especiales que requiere la Constitución para la derogación de una ley. No van a contar con los marxistas carnívoros
no van a querer que esto sea desmontado porque este es uno de los bastiones de su hegemonía cultural. Acá ganaron la batalla, y la ganaron muy bien ellos. Acá ganaron una gran batalla instalándonos el neoconstitucionalismo, erradicándonos la independencia técnica del Poder Judicial. Ese juez suprapartes, ese juez aleatorio, juez de garantía, las instancias procesales, etcétera, etcétera, eso lo rompieron a través de este sistema fiscalista mentado por el doctor Jorge Díaz, Miguel Ángel Toma y Gonzalo Fernández, entre los tantos, digamos, mentores jurídicos o juristas provenientes de esa formación marxista. Jorge Díaz sabemos que es militante toda la vida del Partido Comunista, Miguel Ángel Toma muy vinculado al gobierno del Frente Amplio, también hombre de izquierda, y ni que hablar Gonzalo Fernández, muy vinculados a la línea de Zaffaroni y toda la línea del neoconstitucionalismo, instalándonos este caballo de Troya, ya de su revolución marxista cultural en nuestro Estado. Y el presidente de la República, mutis por el foro, los senadores y diputados de este gobierno, que ya va transcurriendo su cuarto año, también mutis por el foro y por allá alguna discrepancia suelta y alguna, digamos, ¿cómo te podría decir? Algunos reclamos insistentes de parte del diputado Subía que a mi entender quedan en el plano o en el territorio de la insuficiencia. No solo porque no alcanza con que un diputado tome conciencia de esto, sino porque el propio diputado no ha tomado conciencia de que esto requiere una reforma más profunda. Si bien no se lo puede derogar, ir a reformas realmente que nos reformulen o restablezcan el proceso de garantías con un juez, siempre con un juez delante de cada acusación y acusado, con abogado defensor, y que se cumpla el debido proceso y todas las instancias judiciales necesarias que nos garanticen a los ciudadanos que sigue el Poder Judicial en pie. Bueno, eso es lo que hay que revisar seriamente. Vamos a entrar después, la semana que viene, a conversar acerca de esa aberración jurídica que es la Fiscalía de Lesa Humanidad. Una aberración jurídica que puede plantear con total, digamos, claridad jurídico-institucional, cualquier abogado podría plantear en una sede internacional, en la Corte Internacional Penal, por ejemplo, Estatuto de Roma, que Uruguay como Estado es un Estado que está violando derechos humanos. Está violando derechos humanos y vamos a explicar por qué está violando derechos humanos, está rompiendo con todas las garantías del debido proceso y con algo fundamental, con el principio de seguridad jurídica y con los principios de indisponibilidades procesales respecto a una renuncia a la legitimación activa que hizo el Estado uruguayo de llevar a juicio o procesar a determinadas personas en el contexto de aquellos años del gobierno de facto de dictadura como un modo legal, absolutamente legítimo, constitucional, consignado en el artículo 85, numeral tercero de la Constitución, absolutamente legal, constitucional y tramitada esa ley constitucionalmente por las mayorías parlamentarias que requiere, como para que el Estado, de modo oblicuo, otorgue pacificación social y decoro social ante esa situación tan complicada de ambos bandos. Por un lado, los terroristas que atentaron contra el Estado, que torturaron, que mataron, que tiraron bombas, que desestabilizaron instituciones, que tuvieron cárceles clandestinas. Bueno, y fueron amnistiados, y cuando esa gente fue amnistiada, incluso con reparación patrimonial, desde el otro lado quedaba también la misma situación de otorgar entonces, bueno, la pacificación nacional, el perdón, y se optó por esa ley. Esa ley es una renuncia a la legitimación procesal activa y en los principios generales del derecho procesal y en el derecho procesal positivo vigente como el nuestro, son actos irrevocables. Es irrevocable una renuncia a la legitimación procesal activa. Bueno, esa irrevocabilidad fue revocada por una peregrina ley en un gobierno de Mujica que plantea derogarla y se armó todo este lío creándose luego esta aberrante Fiscalía de Lesa Humanidad. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene y vamos a seguir con este ciclo que considero es muy esclarecedor para todos nosotros, ir siempre cotejando la política real y el conventillo político. Nos vemos.